Hola, bienvenido a esta sesión. Yo soy el profesor Noé Turiján y en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de VHDL. Como antecedente a los lenguajes de descripción de hardware, tenemos la lista de conexiones o netlist, que eran un conjunto de instrucciones que indican el interconexionado entre los componentes de un diseño. A partir de esto surgieron los lenguajes de descripción de hardware, que más allá de describir un listado de conexiones, se dedicaban o se orientaban a describir el funcionamiento de un sistema. Nosotros nos vamos a enfocar en el lenguaje de descripción de hardware de muy alta velocidad o VHDL. Un diseño en VHDL está compuesto por dos etapas. Tenemos la entidad, que define el símbolo del sistema o del circuito, describiendo sus entradas y salidas. Por otra parte, tenemos la arquitectura. En esta se define el funcionamiento del circuito. Para poder declarar una entidad en código VHDL, debemos de revisar cuál es el circuito sobre el que vamos a trabajar y observarlo como si fuera un solo bloque o un solo módulo. Y de ahí vamos a tomar el número de señales que van a estar conectadas como entradas o como salidas. Y ahora partimos a hacer la declaración de la entidad mediante código. En la imagen se muestra un ejemplo de un sumador de un solo bit y tenemos la declaración de su entidad. Se debe de mencionar el nombre de la entidad y dentro de esta definición los puertos con los que se está trabajando. Si observamos la lista de puertos, podemos notar una sintaxis. Cada línea de código para poder declarar un puerto debe de contener lo siguiente: el nombre de cómo vamos a ubicar el puerto, el modo, si es que va a ser de entrada o de salida, y el tipo de datos con el que va a trabajar el puerto. Si bien el nombre es una referencia o una etiqueta con la que vamos a estar manejando dichos puertos, hay que seguir ciertas reglas. Para poder definir el nombre del puerto, debemos de respetar estas restricciones. Únicamente se van a poder utilizar letras, números y guión bajo. El primer carácter siempre deberá ser una letra. El último carácter no puede ser un guión bajo. No pueden haber dos guiones bajos seguidos. Y el último punto aplica tanto para la declaración de nombres como para el resto de definición de código en VHDL. No es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, como lo muestra en el ejemplo, todas esas declaraciones se interpretan de la misma manera. Para la declaración del modo en el que va a trabajar el puerto, vamos a ocupar los términos int para trabajar una señal como entrada, pero no vamos a poder asignarle ningún valor dentro del programa. Y el término out para definir una señal como salida, pero en este caso no se puede leer. En la declaración de señales se debe de especificar el tipo de datos con el que se va a estar trabajando. Como en cualquier otro lenguaje de programación, existen varios tipos de datos. En este caso podemos utilizar desde bit, vectores de bits o incluso datos numéricos, etc. Pero para trabajar con entradas y salidas de señales, generalmente se suele ocupar un control numerado. En este caso se define como estándar lógico, que puede ser a nivel bit o a nivel vector. Una señal de tipo estándar lógico
puede tomar los valores básicos para poder manipular o leer una señal de entrada o de salida de un circuito, es decir, que podemos tomarlo como un 0 o un 1 lógico. Sin embargo, también tiene algunas otras opciones, como la alta impedancia, o que no se ha inicializado el valor, o que no importa, entre otras. Ok, para poder revisar y para poder practicar un poco acerca de estas primeras instrucciones, vamos a realizar un par de ejercicios. En el primer ejercicio se nos muestra un listado de nombres para poder definir una señal. El trabajo va a consistir en anotar adelante de cada nombre si este es válido, es decir, si respeta las restricciones de la definición de un nombre. En el caso en el que el nombre no sea válido, también vamos a anotar cuál es la regla que no está respetando. Para el segundo ejercicio, van a realizar la declaración de las siguientes entidades. Tenemos a manera de bloques un par de circuitos. Cada uno de ellos tiene cierto número de entradas y de salidas con sus respectivos nombres. El trabajo va a consistir en que a manera de código ustedes van a realizar la definición y la declaración de la entidad, definiendo su nombre y el listado de sus puertos, respetando la sintaxis que ya hemos mostrado. Pero también hará falta realizar un poco de investigación, debido a que cuando estén haciendo la declaración de su entidad, en la definición de las señales, van a ver que va a hacer falta revisar un poco el tema acerca de el tipo de señal estándar lógico, pero a nivel vector, ya que aquí solamente he explicado a nivel bit. Entonces les pido por favor revisen un poco el tema, cómo poder declarar un vector estándar lógico. Pues bueno muchachos, por ahora vamos a terminar hasta aquí esta breve explicación. Como siempre, espero que te haya servido para poder entender un poco más acerca de este tema. Me despido de ti y nos vemos en la siguiente sesión.